Bendiciones. Evangelio de este hermoso domingo, 16 del mes de enero, está tomado de San Juan, en su capítulo 2, versículos del 1 al 11. Y por ser palabra del Señor la vamos a recibir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice: En aquel tiempo se celebraba una boda en Caná de Galilea, y la madre de Jesús estaba allí. También fue invitado Jesús a la boda con sus discípulos. Sucedió que se terminó el vino preparado para la boda, y se quedaron sin vino. Entonces la madre de Jesús le dijo: ¿No tienen vino? Jesús le respondió: ¿Qué quieres de mí, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Pero su madre dijo a los sirvientes: hagan lo que él les diga. Había allí 6 recipientes de piedra, de lo que usaban los judíos para sus purificaciones, de unos 100 litros de capacidad cada uno. Jesús dijo: llenen de agua esos recipientes. Y lo llenaron hasta el borde. Saquen ahora, les dijo, y llévenle al mayordomo. Y ellos se lo llevaron. Después de probar el agua convertida en vino, el mayordomo llamó al novio, pues no sabía de dónde provenía, a pesar de que lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Y le dijo: todo el mundo sirve al principio el vino mejor, y cuando ya todos han bebido bastante, les da el de menos calidad. Pero tú has dejado el mejor vino para el final. Esta señal milagrosa fue la primera, y Jesús la hizo en Caná de Galilea. Así manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amén, gloria a Dios. Hermoso Evangelio, bendito sea el Señor. Y es aquí, hermanos, hermanas, cómo este hermoso Evangelio nos viene a manifestar, gloria a Dios, el primer milagro de nuestro Señor Jesucristo, bendito sea el Señor, el cual, como bien nos dice el texto bíblico, hermanos, hermanas, fue realizado por el Señor a través de la intercesión poderosa de nuestra Madre, la Virgen María, bendito sea el Señor. Y es una muestra clara, a través de este bello Evangelio, cómo esa Madre amorosa siempre está atenta a nuestras necesidades, como esa Madre santa, pura, bendito Dios, siempre está atenta, hermanos y hermanas, a lo que nosotros, como sus hijos santos, podemos necesitar. Bendito sea el Señor. Y es precisamente lo que se viene a manifestar en el Evangelio. Dice la palabra que, estando allí en la boda, Jesús junto a sus discípulos y también su madre, bendito sea el Señor, resultó que se terminó el vino de la boda. Se terminó el vino de la boda que tenían estos novios para compartir con las demás personas, bendito sea el Señor. Y dice la palabra que al momento de terminarse el vino, la Virgen María se acercó a Jesús y les dijo: Señor, se ha terminado el vino. Pero lo interesante de la manera que les responde Jesús, y bien dice la palabra que Jesús les respondió entonces: ¿qué quieres de mí, mujer? Aún no ha llegado mi hora, bendito sea el Señor. Como indicando, hermanos y hermanas, que allí el Señor no podía hacer nada, porque no había llegado su hora, bendito sea el Señor. Pero bien dice la palabra que la Virgen María, rebosada del Espíritu Santo y con la certeza en su corazón de que su Hijo nunca jamás se la dejaría defraudada, bendito sea el Señor, dijo entonces a sus sirvientes, dijo entonces a los sirvientes, bendito Dios, lo siguiente: hacer lo que Él les diga, bendito sea el Señor. Y de esa misma manera también nos dice la Virgen María a nosotros:
hacer lo que mi hijo le diga a ustedes. Porque ella está consciente, hermanos y hermanas, que es en la obediencia como el Señor se manifiesta en nuestra vida. Es en la obediencia a Jesucristo como el Señor obra en nuestra vida, bendito sea el Señor. Y cuando nosotros, de la misma manera que los sirvientes, hacemos lo que el Señor nos dice, cumplimos con su palabra, cumplimos con su mensaje de salvación, entonces en nuestra vida no faltará el vino del amor, en nuestra vida no faltará el vino de la alegría, en nuestra vida no faltará el vino de la fortaleza espiritual para permanecer siempre en el amor de nuestro Señor, bendito sea Dios. Y dice la palabra que entonces Jesús le dijo, llenar esos recipientes de agua. Y luego que llenen, saquen ahora, le dijo el Señor. Entonces le dijo, lleven ahora al mayordomo, bendito sea el Señor. Y es aquí donde viene lo hermoso del Evangelio. Dice la palabra que quizá estos novios preocupados, se terminó el vino, ¿qué vamos a hacer con los sirvientes? ¿O qué vamos a hacer con los invitados que hemos invitado a nuestra boda? Qué vergüenza decirle que se ha terminado el vino, lo esencial de esta fiesta en el amor de Dios, bendito sea el Señor. Y dice la palabra que al probar el vino el mayordomo dijo entonces al novio, verdaderamente que te felicito, bendito sea el Señor, porque todo el mundo sirve al principio el vino de mayor calidad, y ya que todos han bebido bastante, entonces le da el de menos calidad, bendito sea el Señor. Pero tú has dejado el mejor vino para el final. Te felicito por eso, como indicando, hermanos y hermanas, que cuando confiamos plenamente en el Señor, cuando ponemos nuestra esperanza en aquel que todo lo puede, bendito Dios, nunca jamás quedaremos defraudados. Y que verdaderamente, hermanos y hermanas, vale la pena esperar, y que verdaderamente, hermanos y hermanas, vale la pena confiar en el Señor y confiar también en aquella que es la Madre Santa de nuestro Señor Jesucristo. Confiar en María, hermanos y hermanas. Confiar en ella porque ella siempre está atenta a nuestras necesidades. Y cuando ponemos en sus manos nuestras necesidades, ella con un corazón amoroso va y la presenta a su Señor, va y la presenta a su Hijo, va y la presenta a aquel que es nuestro Salvador, que es Jesucristo, bendito sea el Señor. Y termina el Evangelio diciendo, hermanos y hermanas, que esta señal milagrosa fue la primera, y Jesús la hizo en Caná de Galilea. Así manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Bendito sea el Señor. Mira qué interesante, hermanos y hermanas, nos viene a decir el versículo 11. Bendito Dios. Dice que por medio de este milagro, el cual Jesús realizó a través de la intercesión poderosa de nuestra Madre Santísima, no solamente el Señor manifiesta su gloria, no solamente el Señor hace el primer milagro, sino que va mucho más allá, hermanos y hermanas. Dice que a través de este milagro, bendito Dios, la fe de sus discípulos despertó. La fe de aquellos que vendrían a ser la columna de su única y santa iglesia, bendito Dios, que es hoy la Santa Iglesia Católica, bendito Dios. Dice la palabra que al ver ese milagro en Caná de Galilea, despertó la fe de aquellos discípulos. Porque bien dice el versículo al final, que entonces al ver manifestado su gloria el Señor, sus discípulos creyeron en él. Vemos que a través del milagro de la Virgen María, el Señor no solamente cumple, bendito Dios, o más bien atiende las necesidades de estos novios, sino que también despierta, bendito Dios, la fe de sus discípulos. Y de esa misma manera, hermanos y hermanas, la intercesión de la Virgen María también despierta nuestra fe. También nos motiva a creer plenamente en Cristo. También nos motiva a creer plenamente en el Señor, a creer en aquel que todo lo puede y que nunca jamás nos dejará defraudado. Bendito sea el Señor. Dios te bendiga y te fortalezca en este hermoso día, hermano y hermana. Y que la gracia y el amor de Mamá María, aquella que es la bendita entre las mujeres, aquella que es la llena de gracia, te acompañe siempre a ti,
y a toda tu familia. Y por último, no olvides suscribirte ahí debajo en el cuadrito rojo. Darle también por favor a la campanita para que así YouTube pueda notificarte cada vez que compartimos palabra de Dios. Y por supuesto no olvides darle me gusta al dedito hacia arriba para que YouTube pueda recomendar este mensaje de salvación a otros hermanos. Y otros hermanos, al igual que tu hermanito o hermanita, también puedan recibir palabra de Dios. Dios te bendiga y te fortalezca siempre.